Iglesia Vida Nueva. Amén. Sí. Vida Nueva, pero en la ciudad de Chicago. Así que si alguna vez usted va por esos lados de Chicago, usted va a tener ahí mi número de teléfono, usted me puede llamar y podemos recibirlo con todo gusto, de la misma manera en que ustedes me han recibido este día. Me he sentido como que si he vivido aquí en Columbus por muchos años. Tienen ese don hermoso de hacerlo sentir a uno parte de la familia. ¿Y cómo no? Si somos parte de la familia de Dios, ¿no es cierto? Así que me siento muy contento, muy orgulloso, si lo puedo decir de esta manera, de poder compartir la palabra del Señor con ustedes hoy. He pasado 3 días muy hermosos con los estudiantes de Flama y posiblemente yo quiero darle gracias por su paciencia, porque escucharme tantas horas y venir hoy a escucharme otra vez, pues eso es paciencia, y la paciencia es un fruto del Espíritu. Amén. Así que gracias. Así como dijo la hermana Arce, es un privilegio tener hombres y mujeres que se están preparando para servir al Señor. Amén. Así que si usted tiene la oportunidad y nunca lo ha hecho, hágalo. Dígale a sus hermanos en Cristo que se están preparando para servir al Señor, hermano, muchas gracias. Y es una invitación también para que cada uno de nosotros lo hagamos. La palabra del Señor dice que debemos de esforzarnos para ser un siervo aprobado que conozca bien la palabra de Dios. Amén. Así que es un reto, un llamado que les hago a cada uno de ustedes hoy, de también entrar en esta jornada de aprendizaje de la palabra del Señor. Hay que hacer defensa de la fe, hay que darle a conocer al mundo ese Cristo transformador que nos ha cambiado a cada uno de nosotros. No sé si usted viene hoy por primera vez, pero si usted viene hoy por primera vez va a escuchar la palabra de alguien que puede libertar, alguien que puede transformar. Lo ha hecho conmigo y estoy seguro que lo va a hacer con usted y con toda la familia. Gracias al hermano Jesse también, esperamos en el Señor que se recupere pronto después de su cirugía. He estado con el hermano Jesse y su esposa Jenny por más de 3 años juntos en una jornada de aprendizaje también, y lo he aprendido a conocer, he aprendido a ver el amor que él tiene por ustedes, su deseo de que ustedes sean fundamentados en el Señor, en la sana doctrina. Y creo que ustedes están respondiendo de una manera positiva. Estoy muy contento con ver el compromiso, la entrega de cada uno de los colaboradores del reino aquí. En la mañana estuve, antes de empezar el servicio, con los niños al otro lugar, y también me sentí muy contento. Y me sentí como un niño, porque el Señor dice que debemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos, y ahí me puse a cantar con ellos también. Y así que es muy hermoso poder ver que la familia entera está sirviendo al Señor. Y eso es lo que dice el libro de los Hechos. Tú y tu familia serán salvos. Así que, hermanos, sigan motivando a sus hijos, a la nueva generación, para que siga adelante conociendo al Señor. En esa mañana, cuando la hermana Judy, o Ingrid, como usted la conoce, me invitó a venir este fin de semana para Flama, también me dijo: nuestro hermano pastor quiere hablar acerca de la libertad. Y es por eso que hoy me he tomado la libertad y he estado orando y le he pedido al Señor que me dé una palabra especial para esta congregación. Y hoy quiero hablar acerca de gozar de esa libertad en Cristo Jesús. Y nuestra palabra está basada hoy en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Pero antes de leer la palabra del Señor, me gustaría definir primero qué es la libertad, qué es ser libre. Porque muchas veces se puede confundir la palabra libertad con un desenfreno, como dijo la hermana aquí en primera fila, un libertinaje, un caos, una anarquía, un desorden. Y la verdad que la palabra libertad, su significado quiere decir una ausencia de presión por algo o por alguien sobre la voluntad de una persona o de algo. Así que una persona puede ser libre de las finanzas, puede ser libre de las deudas, puede ser libre políticamente, puede ser libre de pensamiento. Tiene muchas formas de libertad cuando esa opresión no existe y la persona puede realizarse por sí misma.
Pero también es cierto que lo opuesto a la libertad es la esclavitud. Y la esclavitud es esa opresión, ese poder que está sobre la persona que una vez fue libre y no le permite desarrollar toda su capacidad, no le permite desarrollar todas aquellas cualidades que Dios ya ha puesto en la persona. Hay personas que son esclavas de las finanzas. La Biblia dice que el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta. Así que compramos un carro nuevo y tenemos que estar cada mes pagando ese dinero, ¿cierto? Sí, nos volvemos esclavos. Qué pereza, ¿verdad, hermano? Te gana un montón de dinero y piensas, la mitad de mi sueldo va para el carro, la mitad de mi sueldo va para la casa, la mitad de mi sueldo va para muchas cosas. Y es que la economía muchas veces nos esclaviza, ¿no es cierto? Que no la vemos, pero ahí hay una cadenita que nos está agarrando. Y tenemos que cumplir con eso. Hay personas que no son libres en su matrimonio. Son subyugados por su esposa o por su esposo y tienen su pie encima y no los dejan ser libres. También pueden ser esclavos del poder y de la opresión. Así que cuando el apóstol Pablo escribió Romanos capítulo 8, él estuvo pensando en esta definición de la libertad. Y Pablo estaba viendo al pueblo romano y estaba hablándole a los judíos y le decía, ustedes tienen una historia muy larga de esclavitud y de opresión. Con nuestros estudiantes estudiamos que el pueblo de Israel estuvo 600 años bajo el dominio de diferentes imperios antes de que regresara el Señor Jesucristo a liberarlos como Mesías. Estuvieron bajo el dominio de los babilonios, estuvieron bajo el dominio de los medos y los persas, estuvieron bajo el dominio de los griegos y por último, cuando Jesús llegó, estaban bajo el dominio de los romanos. Así que Jesús sabía, o Dios sabía, y utiliza al apóstol Pablo del sentimiento que el pueblo israelita estaba teniendo en ese momento. Ellos querían respirar, ellos querían libertad, ellos querían no ser más esclavos. Pero el apóstol Pablo muy sabiamente empezó a enseñar al pueblo de Roma y le dice, más que la esclavitud política, más que la esclavitud física, hay una esclavitud que realmente les está matando, y es la esclavitud del pecado. Porque el pecado no solamente los esclaviza físicamente, sino que también los esclaviza espiritualmente. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que ser esclavo conducía a la muerte. Y una persona esclava no tiene derecho a elegir su futuro. El amo del esclavo decide por él. Así que cuando estas personas o cuando aquella persona no conoce al Señor Jesucristo y todavía está siendo esclavo del pecado, su amo es el padre, Satanás. Y él es el que dicta su futuro. Y por eso conocemos amigos y quizás familiares que han querido deshacerse de sus cadenas, de sus vicios, de sus malos hábitos, de tu naturaleza pecaminosa, y no han podido. Están amarrados por su amo, Satanás. Y quizás muchas veces hace como las personas que tienen un perro encadenado. ¿Has visto? Hay unas personas que tienen el perro y le dan una cadena bien grande y el perro camina hasta llega a cierto momento que su cadena lo vuelve a llevar atrás. Y es por eso que muchas personas tratando de ser libres de sus adicciones lloran, gimen y dicen, yo quiero ser libre, y lo intentan, y algunos celebran, tengo un año de no participar en malos hábitos, tengo un año de ser fiel a mi esposa, tengo un año de no beber, tengo un año de no usar drogas, tengo un año de no robar, y celebran, pero al año y un día vuelven a caer. Y es porque su amo
el diablo, que los hace esclavos, vuelve a jalar su cadena y les dice, tú me perteneces a mí. Pero el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, le decía que sí hay una libertad. Aleluya. Y esa libertad está en Cristo. Amén. Y Romanos capítulo 8, versículo 2, cuando lo leo, hermanos, me da un gozo leerlo, porque mi alma se regocija en el Señor. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 dice esto, y si usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Sí, yo estoy contento con eso. Porque dice que el Señor Jesucristo ha traído una de estas herramientas grandes que cortan y rompió la cadena que nos mantenía atados, que nos hacía regresar al pasado. Hoy soy libre. Y si usted ama al Señor Jesucristo, si el Señor le ha libertado, dígale, yo soy libre. Yo soy libre. Gracias Jesús por liberarnos. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe? Pero muchas veces nosotros, o el pueblo de Cristo, que ha sido libre por el Señor, muchas veces regresamos a buscar esa cadena que el Señor Jesucristo cortó. Y no solo nos gozamos con encontrarla, sino que la amarramos y queremos estar de nuevo esclavos del pasado. ¿Sabe? La Biblia me dice que el pueblo de Israel pasó 400 años siendo esclavos en Egipto. Y una vez que el Señor los libra, cuando están en el desierto, que están huyendo de los egipcios, están siendo libres, en lugar de gozar de su libertad, empiezan a pensar algunos, oh, esto es muy difícil. La libertad, en realidad, requiere trabajo, sacrificio y compromiso. Mejor me regreso a Egipto. Allá comía cebollas, allá comía carne, pero aquí tengo que caminar, tengo que conseguir mi alimento. Y regresan y quieren regresar atrás. ¿Sabe? Y algunos regresaron. Y mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, algunos de ellos regresaron atrás a adorar a los ídolos pasados. E hicieron un becerro de oro y murieron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero quisieron volver atrás. Pero nosotros no somos de los que volvemos. Aleluya. Nosotros no somos de los que rendimos. Nosotros somos de los que seguimos. Amén. Pero muchas veces confundimos esa libertad en Cristo y buscamos una cadena diferente que se llama la religiosidad. Y entonces nos convertimos en religiosos. Y ahora en lugar de gozar la libertad de Cristo, empezamos a hacer más de una regla humana que tenemos que seguir para, según nosotros, agradar al Señor y gozar de la libertad. Los padres hebreos, ellos pusieron muchas reglas. Y estaban con sus ropas blancas, ¿me lo recuerdan ustedes? No es que ustedes sean fariseos, no. Pero estaban ellos con sus ropas blancas observando si ellos se comportaban religiosamente y hacían todos los rituales para entonces decir, tú sí eres un hebreo, un hijo de Dios. ¿Sabe? Hoy en día quizás no tenemos ya los pastores o los fariseos, no estoy diciendo fariseos a los pastores, no se visten de blanco ni andan observando, pero quizás ponemos muchas reglas humanas, ¿no es cierto? Y no hacemos la diferencia, y las religiones tratan de imponer cosas a las personas para que digan, esta persona sí es buena, ¿cierto? ¿Ah? Y en cierta forma las religiones ayudan a la persona a vivir bien en esta vida. La religión le ayuda a ser un buen esposo, la religión le ayuda a ser un buen trabajador, la religión le ayuda a ser un buen ciudadano, pero la religión no le ayuda a ser libre del pecado.
Así que, hermanos, también esto quisieron hacer los judíos hebreos, siguiendo solamente leyes y rituales, pero tampoco alcanzó. Fue por eso que el Señor, Dios Todopoderoso, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y hacernos libres de la esclavitud. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, el versículo 3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Hoy, mi querido hermano y hermana, quiero decirte que si quieres agradar a Dios y lo quieres hacer por tus propias fuerzas, por tu propia inteligencia, es imposible agradar a Dios. Porque nuestra naturaleza humana es débil. Nuestra mente, nuestro cuerpo, siempre está pidiendo cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Pero quiero decirles hoy que no hay necesidad de estar fallando. Dios nos da su fortaleza, y sigue diciendo el versículo bíblico, dice: así que Dios hizo que la ley, que no podía, lo que la ley no podía hacer, y Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores. En ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Él envió. Dios sabía que eras débil. Dios sabía que yo soy débil. Por eso envió a Jesús a morir por mí. ¿Sabe? Y es que cuando estamos hablando de esclavitud y de libertad, para que una persona esclava pudiera ser libre, tenía solamente dos opciones. Una, tenía que pagar por su libertad. Y su libertad costaba 30 monedas de plata. Lo mismo que le pagaron a Judas por Jesús. 30 monedas de plata costaba la libertad de un esclavo. Y los esclavos no tenían salario. ¿De dónde iban a pagar su libertad? Siempre iban a ser esclavos. Y la otra forma de ser libre era muriendo, pagando con su vida. Como nosotros no podemos pagar nuestra libertad espiritual, hermanos, porque el ser humano siempre está tendiente a hacer el mal. La Biblia dice: bueno no hay aún uno, porque nuestra naturaleza siempre quiere caminar en contra de Dios. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, diseñó ese plan maravilloso, que ese pago para liberarnos a nosotros fuese el precio de la sangre de Jesús. Y el apóstol dice: ya ahora ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, porque ustedes fueron comprados a precio de sangre. Pero qué hermoso que ese precio nos declaró a nosotros libres, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Y ese amor ahora nos hace a nosotros buscar un nuevo amo, buscar un nuevo Señor, y ese es Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo dice: fui esclavo del pecado, mas ahora me hago esclavo de Cristo por amor a Él. Así que ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Porque Dios nos dio esta libertad espiritual con un propósito. Dios nos dio esta libertad espiritual con un propósito. Y ese propósito es que nosotros le agrademos. Ese propósito es que nosotros vivamos para Él. Ese propósito es que nosotros renunciemos a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que nosotros hacemos. Es por eso que en el versículo 4, ahí mismo, si usted está siguiendo la lectura de Romanos capítulo 8, el Señor dice lo siguiente: envió a su Hijo y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu de Dios. Nos ha llamado para ser libres.
nos ha llamado para que en nuestra libertad, cada día que nosotros nos levantamos, cada vez que nosotros vamos a trabajar, seamos libres y tomemos las decisiones que agradan a Dios. Somos libres para decidir entre lo bueno y lo malo. Antes no teníamos opción, pero ahora como cristianos sí tenemos opción de agradar a Dios, y esas decisiones las hacemos todos los días, cada mañana. Sé que tienes una esposa muy hermosa, pero quizás hay una compañera en el trabajo que no es tan hermosa, pero te está haciendo ojitos. Y tienes que tomar una decisión. Si quieres ser esclavo del pecado, o tomar la decisión correcta y hacer lo que hizo José, salir huyendo, hacer de la cruz y salir corriendo. Es una decisión que hacemos todos los días, ¿no es cierto? Prendemos la televisión y tenemos que decidir si ese programa nos alimenta, nos edifica o simplemente nos destruye, pero tomamos la decisión de si lo vemos o no lo vemos. Somos libres para elegir. El Señor no nos ha libertado a nosotros para decidir por nosotros. Él nos ha libertado para que nosotros en nuestra vida cristiana tomemos control de nuestra vida y decidamos hacer lo bueno por el Señor. En el Antiguo Testamento el Señor le dijo lo mismo al pueblo de Israel: aquí tienes delante de ti el bien y el mal, tienes la vida y la muerte, ustedes eligen. Yo espero que ustedes elijan la vida, dice el Señor. Y hoy nos dice lo mismo el Señor. Hoy yo los he libertado, hoy yo los he comprado a precio de sangre, hoy yo los he limpiado para que ustedes elijan si quieren agradarme a mí o quieren agradarse a ustedes mismos. Y el Señor con todo el corazón nos dice hoy también: espero que ustedes elijan agradarme a mí. Pero hermanos, como eso es imposible para nosotros los seres humanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero hermanos, qué hermoso que ese poder del Espíritu Santo no es ajeno para nosotros. El Señor Jesucristo nos lo dejó como una herencia, nos lo dejó como un regalo, nos lo dejó como un recurso para que la iglesia de Él pudiera asirse, agarrarse y tener poder para vencer. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 al 16 empieza a explicar que esta función del Espíritu Santo es para enseñarme, es para instruirme, es para corregirme, es para ayudarme a elegir lo que Dios quiere para mi vida. He sido libre para ser dirigido por el Señor. Y esta libertad nos conlleva a nosotros a adquirir compromisos y responsabilidades delante de Dios. ¿Vivimos en un país libre? ¿Sí? Gloria al Señor. Pero si usted coge su carro ahora mismo y lo enciende, primero que nada no se pone el cinturón, y lo enciende y empieza a rugir el motor, y sale quemando llanta, sacando llamas. Pasa por la calle principal, no respeta los semáforos ni las señales de alto. ¿Qué pasará con usted? Van a ir. Pull over. Pull over. Usted no solamente es arrestado, sino que va a la cárcel. ¿Pero es un país libre o no? Sí, pero hay regulaciones. Cristo nos ha hecho libres, pero también hay regulaciones para nosotros. Debemos de vivir en santidad, debemos de vivir agradando al Señor, debemos de respetar las delineaciones, las instrucciones y las enseñanzas que Él nos ha dejado en este maravilloso libro. Podemos ser libres solamente si seguimos las enseñanzas que Él nos ha dado.
Y para poderlas alcanzar, necesitamos del poder de su Espíritu Santo. Dice Romanos, sigue hablando el hermano Pablo en el capítulo 8, el versículo 5 al 8, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El versículo 7 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás, ¿escucharon bien cómo dice? Jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Escucharon eso? Pero nunca pueden agradar a Dios. Por eso usted ve que siempre fallan, siempre regresan atrás. Pero esta palabra del Señor dice que hay una clave. Dice que los que son del pecado piensan en ¿qué? En las cosas pecaminosas. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Amén. Okay. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Si somos seres humanos tendientes a hacer el mal. Y surge esa pregunta: ¿cómo puedo alcanzar esa libertad plena? Gracias a Dios por el apóstol Pablo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque Pablo empezó a pensar en esa disyuntiva y dice: bueno, Señor, tú me has hecho libre de una manera. Si yo he dicho que los que son del Espíritu deben de pensar de las cosas del Espíritu, en el capítulo 12 de Romanos, capítulo 1, dice lo siguiente el apóstol Pablo, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. El hermano Isaac nos llevó hoy a una adoración preciosa, ¿cierto? Sí, gracias hermano Isaac y todo su grupo. Los sugieres, ustedes llegaron hoy y encontraron la iglesia limpia, no había moscas ni nada. Es un lugar para adorar al Señor, ¿cierto? Nos sentimos en un ambiente rico, agradable. Es una forma de adorar a Dios. Pero aquí Pablo nos dice a nosotros que la manera en que nosotros adoramos al Señor, sí, es cantando, sí, es viniendo a la iglesia, sí, es sirviendo en la congregación, pero también es poniendo nuestra vida, poniendo nuestros cuerpos, poniendo todo lo que nosotros somos al servicio del Señor. Amén. Y todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que pensamos debe de estar en función de agradar a Dios. Amén. Así que cuando usted se levanta en la mañana, el día lunes, sí, los lunes son bonitos también, sí, cuando usted se levanta el día lunes y usted va a ir a su cafetería a trabajar, al restaurante, o es carpintero, es albañil, es doctor, es ingeniero, no importa la profesión que usted haga, usted dice: hoy voy a trabajar y mi trabajo es la manera en que yo voy a adorar a mi Señor. Amén. Si usted es padre de familia, una madre, un padre soltero, una madre soltera, jefe de hogar, usted dice: con mi forma de ser padre de familia o madre, voy a agradar a Dios. Amén. Si eres un estudiante, dices: con mis estudios, con mi esfuerzo en el estudio, yo voy a agradar a Dios. Amén. Esa es mi manera de alabarle en todo lo que yo hago. No es solamente el adorarle en la iglesia y cantar bonito como los ángeles. Es con mi vida. Amén. Es con mi vida diaria que yo le digo: Señor, hoy soy tuyo. Pero como no podemos por nosotros mismos, necesitamos, hermanos, lo primero que hacemos en el día es doblar nuestras rodillas antes de cualquier cosa y decirle: Señor, en este día yo quiero agradarte y yo no voy a poder por mí solo. Señor, tengo presiones muy fuertes, pero con tu Espíritu, Señor, todo es posible. Sabe el Señor Jesucristo y no tenga temor de decirle al Señor: Padre, soy débil, tengo miedo.
el Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, dice la Biblia que llorando con lágrimas como de sangre, decía: Padre, este sacrificio que tengo que hacer es muy grande. Este pueblo es mal agradecido, este pueblo, su corazón está lejos de ti. Pero aún así, Señor, dame la fortaleza, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor envió su Espíritu Santo sobre él. Y por eso hoy estamos aquí. Fue obediente, porque él obedeció a su Padre y sacrificó su vida en forma de alabanza, aún en contra de su deseo. Pero él quiso agradar a Dios. Amén. Así que hoy, hermanos, nuestra alabanza perfecta, nuestra alabanza agradable a Dios es nuestra vida diaria. Amén. Es nuestra vida consagrada para el Señor. Pero también dice la palabra, dice que nosotros necesitamos, en el capítulo 2, no imitar, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y perfecta. Hermanos, la única manera en que nosotros podemos cambiar la manera de pensar es con qué alimentamos nuestra mente. ¿Con qué alimentamos nuestra mente? Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y no nos amoldamos al mundo, nosotros alcanzamos eso. Amén. Hermanos, y la única forma de que nosotros cambiemos nuestro pensamiento es poniendo los pensamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. El Salmo 119: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Cuando no sabemos la respuesta, cuando no tenemos la puerta a dónde ir, la palabra de Dios dice que es una lámpara a mis pies, que ilumina mi camino. Es la palabra de Dios la que transforma mi pensamiento. Es la palabra de Dios, por medio de la acción del Espíritu Santo, quien renueva lo que hay aquí. Y de hecho empieza a cambiar lo que hay acá. Y Santiago dice que nosotros, lo que nosotros hacemos es lo que hay aquí. Viene el efecto secundario. Empieza aquí, sube aquí y se muestra acá. Así que lo que necesitamos es invertir ese modelo y empezar a llenarnos, a que fluya la palabra de Dios en nuestra vida, pedirle que el Espíritu Santo, como agente poderoso en nuestra vida, empiece a entrar y penetrar en nuestros pensamientos, a atesorarlo en nuestro corazón, a amarlo con todas nuestras fuerzas. Y entonces nuestras acciones diarias cambiarán todos los días. Serán acciones de libertad, acciones guiadas por el Espíritu de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Es usted libre hoy? Yo sé que sí, yo sé que el Señor lo ha libertado. Y debemos de conservarnos siempre, siempre libres. Porque cuando hacemos eso, dice que entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Lo que Pablo dice es que antes, si ustedes no conocen mi palabra, ustedes no saben qué es lo que yo espero de ustedes. Ustedes no saben cómo yo pienso. Ustedes no saben el plan que yo les he preparado para ustedes. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios tiene un futuro hermoso para nosotros, ¿no? ¿Han leído ustedes Jeremías 29:11? ¿Sí? Hasta camisetas, hay stickers en los carros. Dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de éxito y no de calamidad, a fin de que tengas un futuro. Y dicen: ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Dios tiene mi futuro controlado. Pero ¿cómo lo alcanzamos? ¿Cómo lo logramos? Y nos quedamos ahí con el sticker nada más, y lo ponemos en el Facebook, y lo compartimos en Instagram y en todas estas redes sociales. Dios tiene un futuro para mí. Pero Jeremías sigue diciendo: y ustedes me buscan. Si ustedes me buscan, serán bendecidos.
Y ¿saben qué es lo hermoso, hermanos? Que en esta libertad que Dios nos da, si nosotros lo buscamos, sigue diciendo ahí, si ustedes me buscan, yo me dejo encontrar. Aleluya. Yo me dejo encontrar y mis bendiciones serán para ustedes. ¿Sabe? A mí me encanta jugar con mis hijos. Y ya ahora están muy grandes, ya pesan mucho, ¿verdad? Pero antes los subía a mi espalda y hacía muchas cosas. Y ahora ellos están creciendo y yo estoy haciéndome más pequeño. Y más ancho también. Pero algo que jugaba yo con mis hijos era a escondidas. Sí, entonces, papá, jueguen conmigo a escondidas. Ok, está bien. Entonces ya yo contaba y cuenten hasta 10 y yo me voy a esconder. Y entonces yo hacía así, me ponía algo. Siempre me quedaba a la vista donde me pudieran encontrar. ¿Sabe? Eso es Dios, hermanos, con nosotros. Él se deja encontrar. Él se ve en cada amanecer. Él se ve en el plato de comida que tienes cada día en tu mesa. Él se ve en el rostro de tus hijos. Él se ve en el rostro de tu esposa. Él se ve en el rostro de tu esposo, aunque ya no sea tan lindo como cuando lo conociste. Pero es en cada cosa de nuestra vida cotidiana en que nosotros vemos a Dios. Claro, es hermoso buscar a Dios de mañana, como hacía David, y yo sé que muchos de ustedes hacen. Amén. Ahí vi en la pizarra algo que hacen de 5 de la mañana a 7, ¿no? El despertar cristiano o algo así, ¿no? Eso es bonito, hermanos. Pero no se necesitan fórmulas mágicas para encontrar a Dios. Dios está contigo. Amén. Jesucristo está contigo. Dijo, yo voy a estar contigo todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Así que cuando vayas ahí en tu carro para el trabajo, el Señor está contigo. Amén. Y Él quiere dejarse encontrar. Entonces, en lugar de poner esos corridos perrones, ¿verdad? Sí. Le dices al hermano Isaac, grábame un disco. Sí, grábame un disco que yo quiero escuchar las alabanzas que cantamos en la iglesia. Porque a veces se nos apaga el PowerPoint y ya no podemos cantar, ¿no es cierto? ¿Sí? O porque el PowerPoint estaba la canción equivocada. Ay, hermano, qué mal que estuvo la alabanza hoy. Pero nos acordamos de la puerta negra tiene 3 candados. Pero el Señor Jesús se deja encontrar todos los días. Y también ahí en el radio. Ya iba a decir, soy tan viejo que ya iba a decir en la casetera. Se encuentra en el radio, en el iPad, en todas los equipos electrónicos que usted tenga. Ahí también está Dios. Ahí también te está viendo. Ahí también te está escuchando. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que digas, agrada al Señor. Que Él quiere caminar contigo. Él te quiere hacer libre. ¿Sabe? Ayer recordábamos nuestros hermanos en el Flama, segunda de Pedro capítulo 1, donde decía el hermano Pedro, decía, a su fe añaden virtud, a su virtud esperanza, a su esperanza fe, a su fe dominio propio. Dice, y si hacen todas estas cosas, no caerán jamás. Y la puerta de los cielos, dice, se les abrirá de par en par. ¿Pueden imaginarse qué hermoso es esto? En lugar de estar llorando y diciendo, Señor, es que tú sabes, Señor, uno es débil, Señor, no pude. Perdóname, Señor. Sí, es cierto, el Señor te puede perdonar. Pero si nos ocupáramos un poquito más en nuestra fe, si nos llenáramos cada día un poquito más del Señor, si permitiéramos que Él controle y domine nuestros pensamientos y nuestra vida, dice Pedro, seríamos libres. Aleluya. Y no caeríamos jamás, aunque parezca imposible. ¿Y sabe por qué? Porque no caemos, porque es el Espíritu de Dios quien nos sostiene. Porque vivimos para Él. Y entonces las palabras de Pablo sí son ciertas. Si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él vivo. Eso no es un eslogan de una camiseta, es nuestra regla de vida, adorar al Señor. Pero necesitamos ese poder del Espíritu Santo para alcanzar la libertad.
El versículo 9 de Romanos capítulo 8 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el poder del Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Pero si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo muera por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. ¿Cuántos hay de Cristo aquí? Entonces el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ese espíritu no es un espiritillo por ahí de alcoholismo, de drogadicción, de homosexualismo. Ese no es un espiritillo de esos. Es el Espíritu de poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el Espíritu de Dios que lo libertó a usted. Es el Espíritu de Dios que lo quiere llevar a la presencia del mismo cielo. Es el Espíritu de Dios que nos lleva a la presencia del Padre Celestial que está sentado en el trono de la gracia, intercediendo por usted. Es el Espíritu de Dios que nos da vida. Y si ustedes ya no son controlados por el espíritu del pecado, ustedes son controlados por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Hermanos, pero a veces somos como el familiar pobre que tiene un hermano rico que no conoce y que le ha dejado una gran herencia y no lo sabemos y seguimos viviendo como pobres siendo ricos. A veces se nos olvida que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, está a nuestra disposición para vencer. Aleluya. Y queremos vivir pobres, queremos vivir esclavos, luchando con nuestras fuerzas en lugar de dejar que Él luche por nosotros. Hoy yo quiero declarar: yo soy libre y el Espíritu de Dios vive en mí y el Espíritu de Dios me da a mí libertad en Cristo Jesús. Amén. Volver atrás, decía un coro hace como unos 150 años, yo creo que Isaac ni lo conoce, ¿verdad? Decía ese coro: volver atrás, no quiero más, no hay nada que el mundo pueda dar. Soy feliz, muy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora se diga: porque Cristo me libertó. Aleluya. Volver atrás, no quiero más. Y entonces es el momento de empezar a proclamar esa libertad. El mundo debe saber que sí se puede ser feliz. El mundo debe saber que sí se puede ser libre en Cristo Jesús. No lo calles, proclámalo. Quítate la camisa y muestra la camiseta: soy de Cristo. Con tu vida. Amén. Con tus hijos. De verdad, papá cambió. Yo antes creía que cambiaba solamente en la iglesia. Ahí en la iglesia me tratan muy bien, con respeto. Y me dice: ve, papito lindo, siéntate aquí. Y aquí siempre me dice: siéntese, mocoso, mamá. Pero ya veo que sí cambió. Sí tiene a Cristo en el corazón. Gracias, Dios. Yo quiero ser como papá. Es modelando la libertad de Cristo, más que con nuestras palabras, con nuestras acciones, en que somos libres. Amén. Porque dice la palabra de Dios que es el Espíritu el que nos da la libertad. Gálatas capítulo 5 dice así: por lo tanto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Verdad qué importante? Que sea el Espíritu Santo el que los guíe en la vida. Amén. Y si Pablo dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, es porque usted tiene la opción de decirle al Espíritu Santo no. ¿Cierto? Amén. ¿Sí? Entonces, ahora permitan que el Espíritu Santo guíe tu vida. ¿Y cómo lo hace el Señor? Sigue diciendo ahí: entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Son impulsos muy grandes, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando no conocía al Señor en mi tiempo de high school y todo esto. Llegaba el viernes a las 11 de la noche, que ya debería estar durmiendo, pero era cuando me empezaban a picar los pies, no porque tenía pie de atleta, sino porque ya me quería ir para la calle. Apenas estaba empezando la noche para mí.
Y no me quedaba tranquilo hasta que me iba para la calle a rumbear. Viernes, sábado, domingo y el lunes, mis compañeros conmigo para la escuela, todos juntos. Me dejaba guiar por mis impulsos. Dice, no se dejen guiar por sus impulsos. Déjense guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 17, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Ay, hermano, cómo me gustaría estudiar a mí también la Biblia. Ay, me gustaría tanto. Y Dios sabe que tengo un ardiente deseo, una pasión por la palabra de Dios. ¿Cómo me gustaría, hermano? Es que yo donde oigo que conoce la palabra de Dios, es algo que arde dentro de mí por la palabra de Dios. Hermano, la próxima semana empiezan los cursos. Hay capacitación de líderes en medio de la semana. Ay, no, hermano, es que vieras que ocupaba, ¿qué pasa? No tengo tiempo. El Espíritu está contrario a nuestra naturaleza humana. Vivir en el Espíritu requiere sacrificio también, entrega. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su responsabilidad y sígame. Y es responsabilidad del cristiano hacer todos estos pasos de entrega, de sacrificio y compromiso para agradar a Dios. Esfuérzate, decía Pablo, esfuérzate por ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, si fuera fácil, todo el mundo conocería la Biblia al revés y al derecho, todo el mundo fuera un doctor de la Biblia, pero no es fácil, requiere sacrificio, requiere entrega. Y por lo menos si no vienes a capacitarte dentro de la semana en las clases de Biblia, ¿cómo se llaman aquí? Crecimiento espiritual. De crecimiento espiritual, o en la célula que tienes en tu casa, o no vienes a Flama, por lo menos, hermanos, haga algo que es beneficioso. Abre tu Biblia todos los días. No tiene que aprendérsela de memoria, pero lea por lo menos un capítulo al día y deje que el Señor le hable. ¿No es cierto que a veces nos contentamos cuando nuestro amigo o nuestra amiga nos manda un texto ahí por Messenger? Ay, mira lo que hizo. Y le volvemos a contestar. Bueno, pues dejemos que el Señor nos mande mensajes de texto todos los días aquí. Y van a ser mensajes de textos positivos que vamos a atesorar. Y entonces los vamos a compartir con nuestra amiga. Ay, el Señor me habló hoy. Me dijo que soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Lo puedes creer? Like. Porque lo eres. Y el Señor quiere hablarte a ti hoy. Quiere hablarme a mí. De que necesitamos esforzarnos. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y para hacer eso necesitamos abrirnos a Él. Porque estas dos fuerzas, dice Gálatas, luchan contra sí. Y el que gana es el que nosotros más permiso le damos de actuar. Así que démosle permiso al Espíritu Santo en lugar que a nuestra carne, a nuestra humanidad, para entonces andar en victoria siempre. La victoria no es gratis, la victoria fue muy cara. Fue pagada en la cruz del Calvario. Y yo creo que hoy nos tenemos que hacer un examen cada uno de nosotros. Y voy a dar una lista. Voy a dar una lista de nombres, no es cierto. Voy a dar una lista de esos frutos de la naturaleza humana que nos alejan a nosotros de ser libres del Espíritu. Y usted va a ver, usted examínese a ver si alguna de estas, quizás por ahí está escondidilla en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones,
envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros parecidos. Por aquello que usted dijera, el mío no está ahí. Ahí dice, también otros parecidos. También otros parecidos. Así que hay que examinarnos cada día. La escritura decía Moisés, que escribió el Salmo 90, dice, enséñame a contar mis días. Eso es llegar en la noche y hacer un autoanálisis y decir, Señor, yo hoy no me comporté a la altura de un hijo de Dios. Hoy me comporté como un esclavo del pecado y yo quiero ser libre. Perdóname y de hoy en adelante yo quiero consagrar mi vida a ti. Y el Señor te dará la libertad, hermanos. Y entonces los frutos del Espíritu empezarán a florecer en usted. Y hoy también haga usted también ese examen. Y vamos a ver cuántos frutos del Espíritu ya están floreciendo en usted. Y eso quiere decir que usted ya ha permitido que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en su corazón. Y si puede, dése un aplauso usted mismo. Diga, Señor, gracias porque tu Espíritu está trabajando en mí. Dice que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, amor a los hijos, amor a su trabajo, amor a su jefe, amor a su vecino. Si todas estas cosas están en ustedes, el Espíritu Santo está actuando y les está dando libertad. Y entonces seremos libres. Y el versículo 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han dejado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Óigalo muy bien, en cada aspecto de nuestra vida, cuando nos ven y cuando no nos ven. Amén. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos a otros. Para concluir, hermanos, dos cosas que quiero que se lleve usted hoy en su corazón y espero que usted la repita conmigo. En Jesús somos libres. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Esa es la número uno. Y la segunda, el Espíritu Santo provee lo que necesito para ser libre. El Espíritu Santo provee lo que necesito para ser libre. Grábelo en su corazón, hermanos. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo provee lo que necesito para ser libre. Y entonces la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, sí será una realidad en nuestra vida. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Por eso esta iglesia se llama Vida Nueva, porque empezamos una vida nueva en Cristo Jesús. Y voy a terminar con estas palabras: seamos libres y no siervos menguados. Cierre sus ojitos. Papá Dios, te damos gracias en este día, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Y hoy en este día, Señor, tú nos has dicho, no hay condenación para el que está en ti, Señor. Y que tu Espíritu Santo provee todo lo necesario para vencer. No tiene que venir aquí, pero yo quiero que usted levante su mano si usted dice, yo quiero tener ese poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero orar por usted. Dice la Biblia que es orando unos por otros, apoyándonos unos a otros en Cristo Jesús, en que nosotros podemos alcanzar la victoria, porque los días son difíciles. Y Dios sabe que tú luchas cada día de tu vida por agradarlo a Él. Por eso Él está viendo tu mano levantada, y más que tu mano levantada, está viendo tu corazón abierto a Él, para que Él venga en tu auxilio. Y Él hoy te dice, hijo mío, yo te amo con amor eterno. Y todo el poder y toda la gloria que yo tengo, la he heredado para ti por medio de mi Hijo Jesucristo. Ese Hijo obediente que se entregó en la cruz por ti. Y hoy yo te digo que aunque quizás no has sido el hijo ejemplar, yo a ti te amo. Yo a ti no te desecho.
El Señor te dice hoy, porque has abierto tu corazón, yo no te echo afuera, sino que abro mis brazos y te recibo en mi casa, te recibo como mi hijo. Hoy te estoy poniendo ropa nueva. Hoy te estoy poniendo anillo real en tus manos, en tus dedos, en señal de autoridad. Porque a partir de hoy ya no serás controlado por tu naturaleza humana y por tu pecado. A partir de hoy serás controlado por mi Espíritu Santo.